Destrier Ultimate, el sueño de todos se ha hecho realidad. Hoy tenemos el Destrier Ultimate y lo vamos a estar probando más adelante, pero mira lo que es esto. Hermoso, pero esas armas que son las Ion Ultimate. Ya puedes comprar en la web store de War Robots utilizando el código de creador Fede en Directo en todas tus compras y aprovechar todas las ofertas para ti y tus amigos. No dejes pasar esta gran oportunidad. Apoya ahora a Fede en Directo y recibe un baneo de regalo. Promoción válida solo para seres humanos, reptiloides, anunnakis, free to play y jugadores con Instagram de familiares femeninas de más de 40 kilos. Muchas personas pensaron que no iban a llegar con vida para ver esta gran versión. El primer robot de War Robot, si me equivoco, es previo al Cossack. Este es el robot más débil del juego. Ultimate Destrier a nivel MK3 porque está es 25, 12 más 12 más 1, 25 y Ultimate Ion. ¿Qué tenemos con este robot Ultimate Destrier? Bueno, esta es la modificación del Destrier Common. No sé qué querés que tenga la habilidad. Destrier tiene un aumento de velocidad y daño. Le han metido una habilidad. Listo, tiene 200.000 de vida. Es un robot de colección. No esperes que sea una locura. Esto es un robot de colección y nos va a acompañar con doble Ion, Ultimate Ion, ¿sí? Que hasta el momento no sacan nada. Son skin y otra cosita más. Pero yo lo he equipado con full módulo Nuclear Amplifier para cargar un poquito las cosas. Vamos a ir probándolo. Obviamente, Drone Pascal para que nos aumente un poquito la vida por si nos guasquean. Y para esto me he preparado todo un hangar de Destrier con un lag. Todo un hangar de Destrier con combinaciones diferentes y las vamos a pasar a ver. Y ya mismo vamos al gameplay. Ultimate Destrier con Ion, Full Nuclear Amplifier y Drone Pascal. Ultimate Destrier con Full Fortifier y Armas Spike. Y bueno, vean el módulo activo, ¿no? El Jump Unit. Ultimate Destrier con doble Lemming al MK3 y Nuclear Amplifier. Y acá una de cada color con Pascal Jump Unit. Ultimate Destrier con Fighter, arma media, recuerden. Volveme. Y módulos para ver ataque. Igual no hay mucho para probar acá en T-Server, ¿eh? Y Ultimate Destrier de nuevo con Ion porque vendría a ser la combinación que venimos a probar. Y con el lag vamos directamente a War Rabbit. Bueno, y acá lo tenemos a nuestro chiquitín. Mira qué lindo, que todo negro. Obviamente después le van a acomodar la skin, por supuesto, del Ultimate, como hicieron con el Hao Jun. Bueno, les he puesto una partida que, a ver, no significa que el robot sea OP, significa que no es el avión sino el piloto, no es la nave sino el piloto. Yo estoy manejando a máximo rendimiento en mi prime time, luchando mano a mano con un Crisis y esperen, porque va a venir la novia, por supuesto, y va a pasar lo que pasa siempre. Me lo doy. Bueno, resulta que es una versión de colección. Esto no va a ser el nuevo OP, ni meta, ni saca, ni esas cosas que hablan ustedes. Es un robot de colección. Tiene un poquito de buff para superar a su mismo ser anterior. Corre un poquito. Lo que sí hay que tener en cuenta, y ya lo van a ver, yo les puse módulo de salto, como les había explicado. Pero el módulo de salto funciona mal. O funciona mal el módulo de salto en el robot. Y hace como un sapito hacia adelante. Ya lo vamos a estar viendo. Porque no siempre. Acá, por ejemplo, estoy saltando como corresponde. Pero no siempre pasa eso. Y es oportuno. Mira cómo rompe el culo. Y es oportuno utilizarlo porque parece que estás en el agua. O sea, yo le pongo el salto para poder avanzar y moverme. Porque la super velocidad que tiene no es super velocidad. Es cualquier cosa. Entonces, activo la habilidad para que me dé un poco de envión. Y después salto. Porque si no, estoy 15 minutos caminando para enfrentarme con algo que después me rompen el de la Tunesia. Sabes que War Robot siempre te cruzas con 2 o 3. Bueno, me pongo modo diablo. Hemos puesto varias combinaciones. La Fighter. Bueno, mientras lo ven, es que tengo muchas cosas que decir. Hay buff. O sea, díganme cuáles son los enemigos que tienen buff. Pónganlo. Yo les voy a decir. Bueno, se los digo ahora. Buff al Revenant. La gente que le gusta el Revenant tiene buff de Revenant. Por lo menos eso es lo que vemos en T-Server. Suponemos que siempre T-Server se pasa al Live Server. Pero hemos visto Revenant que son imbatibles, infumables. Todos rotos, pero no se mueren. Entonces, Ion saca y le estoy poniendo 3 en Nuclear Amplifier. ¿Qué quieres que te diga? Y le estamos pegando entre varios. Y sí, y a mí no me disparan. Y sí, entonces haces kills. Y sí, si no te disparan, todo le disparan a alguien. Y vos metes el último chicotazo. Y sí que vas a matar. Pero esto, mira, tenemos un Hao Jun Ultimate. No significa que el robot sea OP. No, recuerden que las versiones Ultimate no necesariamente son versiones que son las mejores del juego. No, son versiones de colección. Esto es de boutique. Para el que quiere tener de boutique un Destrier, se compra el Ultimate. Y el que no, va y compra el último pase, las últimas tarjetas y el último robot para disfrutar de 3-4 meses de ser el mejor. Así funciona la vida.
Simplemente vas a un restaurante y te dan un café y te dura lo que te lo tomas, ya está, no dura 8 años. Bueno, acá se arma un entrevero bárbaro para que ustedes vean cómo te movería. ¿Te gustaría moverte como un Destrier así? Usando módulo de salto que solo lo usa Fede en directo, la mayoría usa Phase Shift, Shellbreaker o Anti-Sigil o lo que sea. Yo uso mucho módulo de salto. ¿Te gustaría caminar así de lento? ¿Moverte de lento? Te tiene que tocar también la partida que todos mis compañeros han estado ahí respawneando justo conmigo y que a mí no me han hecho focus. Si no me hubiesen dado Huasca, es la verdad. Y yo tiro de lejos porque el Ion tiene que 600 metros. Y aprovecho y tiro. Tengo los módulos cargados, fíjese la estadística ahí al costado. Y bueno, pero cuando me disparan a mí me destruyen. Es la verdad. Pregúntese usted, ¿me gusta este robot? ¿Sí o no? ¿Para boutique? Perfecto, te gusta o no te gusta, pero es para boutique. Aquellas personas que crean que este robot funciona como el robot más OP y que va a romper todo... No, discúlpame, pero no. Aunque veas Beyond Godlike y aunque veas Living Legend, primero tenés que tener las manitos que tengo yo. Sácalo que lo peleo. Entonces, un robot lindo para tener de colección. Si tenés este robot y estás instalando el juego, es lo mejor. O sea, haces lo que hace un Cossack, más lento que el Cossack, aunque el Cossack tiene 3 segundos de salto, pero este le da velocidad. Tenés 2 armas medias, ya sos un Rogacta, ya estás superior. Para Liga Soldado, para jugar con boots hasta el nivel 5, aproximadamente hasta el nivel 5 jugás con bots, para todos los nuevos en War Robot. Y obviamente, si quieren saber al día de la fecha, los mejores robots son el que tenemos ahí, el Curie. El Curie y el... no sé cuál es el nuevo que se llama, me olvidé. Hay tantos robots. Bueno, el Curie full, el Lynx con las rayos eléctricos de miércoles que ya lo van a ver, y algunos están tratando de solucionar el tema de los Chocochi, que les dolió mucho, claro. Todo final de 2023 e inicio de 2024 full Chocochi. Ahora le están poniendo las armas Feng Bao, todas estas eléctricas al 100%, al 100 de distancia, perdón. Pero claro, tenés que tenerlo cerca, pero el Ochocochi te empuja. Así que es como un amor-odio entre eso. Pero bueno, no siguen siendo fuertes para nada los Ochocochi, así que lo lamento. Y viendo el Destrier, me gusta la combinación con el Ion. Y no, la pruebo porque son las nuevas. No, la combinación que más me gustó fue con las pinchudas. Raramente tenés que acercarte. Un robot que no tiene defensa, nada. Tiene poca arma. Pero me gustó. El tema es que podríamos pasar desapercibidos, ¿no? Ante el enemigo. Serán las batallas, porque no podemos clasificar todo en relación a las batallas que yo he jugado. Eso es cierto. Yo después... van a ver, porque he dejado un par en donde me sanguanguean. Pero mira, acá quiero hacer la kill y siempre pasa algo. Siempre pasa algo. Ahí, hasta este punto dirás, che, qué buen desempeño, qué buen handicap. Y no, fíjate que no me dispararon mucho. Antes me habían reventado. Victoria, sí. Mapa de la luna con mi equipo. Mira qué hermoso. Qué compilado de bots que tenemos. Pegamos salto porque necesito moverme rápido. Yo soy un jugador rápido. A lo Messi. Tic tac, tic tac, tic tac. Te trabas en todos lados. Recuerden que todos los robots que tienen armas laterales te trabas en todos lados. Acá tiramos con este rayo láser, con este rayo eléctrico y reventamos todo. Y sí, porque tenemos el Nuclear Amplifier, está todo el MK3, sabemos que el Crisis es débil, no me está haciendo focus, puede ser un bot. Y yo entré ahí y bueno, tampoco es la gran cosa. Pero da la impresión a que anda a jugar con esto en el live server y te hacen el amor. Te hacen el amor y te dan un besito, ¿me entendés? Te dicen hasta mañana, nene, te despiertan con el desayuno en la cama. Estamos contra un Invader que parece que tienen mucho poder, así que iremos a ver en el live server si salen Ultimate Invader, hasta donde tengo entendido, para que te salgan los Invader, vos tenés Ultimate Invader, o cualquier versión Ultimate, vos tenés que tener un robot Ultimate en el hangar, si no, no te podrían salir en su mayoría. Esto es porcentual. Van a decir, no, a mí me salió un hangar full. Bueno, tranquilo, es porcentual. Es por porcentaje, el matchmaking, el empajeramiento. Si sos monja, te puede salir una monja al frente, ¿me entendés? Tranquilo. Bueno, y acá, como siempre, me he dado cuenta que cuando yo no estoy en el foco del asunto, paso desapercibido. Pasa un Ochocochi y me empuja, pero que no soy el centro de la atención. Cuando sí. Hay también el modo fantasma, el modo black de algunos robots como el Shenlong. Después muestro unos Shenlong, modo black y modo ghost, space ghost. Es como que tienen una armadura de plata psicodélica, una cosa absolutamente rara, y todo responsable de las texturas del algoritmo del test server. Olvídense que eso va a ser una textura real, excepto que sea vivo y digo, che, mira el error ponelo como textura. Bueno, lo que yo sigo notando
es que nos vivimos manejando debajo del agua. Esto es una constante en War Robot desde el inicio que yo lo he jugado. Es uno de los aspectos que a mí no me gusta de War Robot, que lo he paliado con robots más ágiles. Pero estar todo el tiempo en la flotabilidad, teniendo un robot chiquitito, que movémelo más rápido, tiene una flotabilidad que estás todo el tiempo. A alguien debe ser muy fan de ese efecto de flotabilidad, ¿sí? Puede meterse mucha fandunga, le gusta. En mi caso personal no me gusta, prefiero que haya la gravedad real, aunque la gravedad no exista. Que caeme el robot, ¿me entendés? Movilidad, si no estoy en el aire fue un globo de helio y bajo y como que blue, y hasta que vuelve a arrancar el robot cuando toque el piso. ¡Fua! Con eso emparejan a todos los robots. Y en este preciso momento, prepárense usted para perder aproximadamente 10 segundos de su vida, porque encima yo lo he recortado. Mira cómo pincho. ¿Qué pasó? ¿Se buguea? Sí, se buguea. ¿Qué pasa en el test server? Esto no sucedía. Yo he cortado fragmentos en donde hay problemas de conexión, pero si tengo la fibra óptica metida en la punta de la uretra, ¿qué falta de conexión? ¿Qué falta de conexión? No hay ninguna falta de conexión. Acá me quedé lindo porque está bueno, mira, tingui, están todos bailando. Bueno, ahí se los paso. El suceso sucedáneo es que al tener las pinchudas en este robot con el ¿cómo se llama el módulo que me aumenta? El Refortifier. Mira eso. Volvemos al 2010, hijo de la grande. Con el Fortify sirve un poquito más, porque esperamos que cuando te disparen, excepto que hagas esto que hago, que esquivo los misiles, sí, eso me salió de pedo, o agarras a alguien de atrás. El tener Fortify con pinchudas no solamente funciona con el Destroyer Ultimate, sino funciona con cualquiera. Si tenés un Dagon como está ahí y tenés 3 Fortify y te tenés las 6 pinchudas, va a funcionar. Obviamente se les hubiese ocurrido eso cuando el Dagon era Prime, cuando la pinchuda era Prime, no ahora. Pero bueno, ¿sigue funcionando? Sigue funcionando, porque tenías 25 centímetros y ahora tenés 20, seguís siendo más que de la población. Nos enfrentamos a un Titán Curie, que mágicamente el Titán Curie ya se le activó el sexto sentido y mire cómo cae. Blumba. El sexto sentido, en el que ahora, por más que le dispares en el aire, cosa que ya lo habíamos dicho que era una debilidad, ahora funciona como que no importa, pasa lo que pasaba con el Shell, ¿era? O el Revenant, no importa, vos le disparás al el Eiffel, perdón, tenés que aprenderte todos los 400 Pokémon que hay en War Robot. Ay. Vos le disparás al Eiffel, no pasa nada, así que no se preocupe, no pasa nada. Póngale a la Eiffel en el aire, no pasa nada. Y obviamente el Newton ya está totalmente reventado. Funciona con técnicas de estrategia personales de cómo jugás vos, sí o no. Acá te estoy mostrando ya que no pasa lo mismo que hago kill, doble kill, assist, Titan Slayer. Acá perdemos el tiempo un poco tratando de acercarnos al campo de batalla. Cuando nos hacen focus, nos destruyen. Está bien, la Ion tira de lejos, vamos a decir, ok, me lo voy a matar, segunda ráfaga. Sí, espera, le voy a tirar tercera ráfaga. Y así. Como muchas personas estarán pensando en las armas más que en el robot, como me sucede a mí. Me fijo más en las armas con el robot, porque el robot es el elemento que lleva las armas. Vos realmente jugás con las armas, no tanto con el robot. Por eso los robots, al paso del tiempo, se han venido con armas integradas, es decir, el robot se transformó en un arma. O sea, ya el robot tenía algo que disparar, porque lo que vale la pena son las armas, no el portador del arma. ¿Se entiende? A vos no te venden un disparador, te venden un arma. Vos compras un arma, el disparador sos vos. Mira el saltito pedorro que hace. Acá, mira, la Eiffel, le están tirando con de todo entre todos. Y no pasa nada. Y cae con la flotabilidad. Yo recomiendo mucho usar mucha defensa y mucho phase shift. En el caso que salga un phase shift para titanes o para robot, porque si viene la época del phase shift con el Pathfinder o este robot. No hay mucho que hablar más del robot, sino de las armas. Como digo, la Ion, posiblemente en un robot que tenga ya 4. No hay ningún robot de 5 armas. Bueno, o metete uno que tenga 3 y una grande, 3 media y una grande, no sé, inventemos algo, porque la Ion puede significar ya un golpe de estado. ¿A qué me refiero? Loco, tienen una carga de 3 segundos. Están nerfeando todas las armas de larga distancia a 12 segundos. Para que dejen de disparar de lejos. Y esto tirás pium y te pega todo el daño en un segundo. O sea, me refiero que vos no tenés que mantener apretado media hora que se te descargue y pegarle todas las balas o los misiles. No, haces chiuf y ya está todo el daño del arma
incrustado. Acá probamos de nuevo contra un Dagon, pero ¿qué pasa? ¿Lo reventamos? Por supuesto que lo reventamos. De alguna u otra manera lo reventas, pero te paralizan y fuiste. Y además, por más que no me paralicen, caminar o moverte es muy difícil con el Destrier. Yo estoy agarrando a todos cuando están ocupados con alguien en una llamada por teléfono y los agarro de atrás. Pero cuando me agarran de frente, ¿qué pasa? También se buguea la conexión. Qué hermosa imagen esto, mirá. Ahí te me tiró un salchipapa. Resulta que acá empezaron las cosas para Edolia, el Poltergeist, y vemos 2 Shenlong Black. 2 Black Shenlong, que estos vienen de otra dimensión de War Robot. No, ni siquiera en Steam ha pasado tantas cosas. Y acá nos enfrentamos a un Ochocochi que no me tiene en engaging a mí, no me tiene full contact, sino que me meto yo a joderlo. ¿Y qué me hace el Ochocochi? Me la da, me pone contra las cuerdas, me la pone contra el portón y no pasa nada con el Destrier Ultimate. Es de colección para tenerlo en repisa. Y acá vemos lo que muchos están esperando, y es el resurgimiento de Revenant. ¿Un Revenant con qué? Con estas armas de miércoles y con todos los escudos reventados, y que tenemos un Ochocochi. ¿Qué hace una versión Ultimate? No puede hacer nada más que sacar otro robot, y seguimos con la misma historia. Esto, recuerden, esto es circunstancial, no significa, mira cómo me da más, no significa que esto sea así al puro y duro. Tiene que ver con que es un robot de boutique, repito, de colección, no tiene muchas armas, no espere que sea lo mejor. Tener 3 segundos de descarga con la Ion me parece fenomenal. El Destrier queda en segundo plano en relación a la versión Ultimate de la Ion. Nos vemos en el próximo video, te leo en comentarios. ¿Qué te pareció esta arma? Bye bye.